Bienvenidos a todos, gracias por asistir a una nueva webinar de la editorial Iberley Colex. En esta ocasión trataremos las infracciones y sanciones tributarias. Para ello tenemos el honor de contar con Susana Caneda Rendo. Susana es abogada, asesora fiscal, es colaboradora habitual de Iberley y autora de varias guías paso a paso de la editorial Colex. Bienvenida, Susana, y cuando quieras damos paso a tu exposición. Adelante. Gracias a ti y a Colex por contar conmigo para este webinar. Hola a todos y como ha indicado mi compañera, vamos a tratar a través de esta jornada de dar unas breves pinceladas sobre las infracciones y sanciones tributarias. Se trata de un tema que ha tenido y sigue teniendo gran relevancia, sobre todo con la intensificación de las actuaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria al objeto de la lucha contra el fraude y, por tanto, por eso este webinar. Para ello, vamos a estructurar esta ponencia en 5 bloques. El primero de los bloques tratará sobre la potestad sancionadora de la Hacienda Pública. En el segundo analizaremos los principios del derecho tributario sancionador, el de legalidad, tipicidad, responsabilidad, el principio de no concurrencia, de irretroactividad, el derecho de defensa del presunto infractor, la presunción de inocencia, el principio de buena fe y el principio de seguridad. En el tercero de los bloques trataremos el principio de proporcionalidad. Y en el cuarto ya veremos ese principio de proporcionalidad ya directamente reflejado en las infracciones tributarias. Para ello analizaremos las circunstancias calificadoras de las infracciones y los tipos infractores. Y por último, vamos a ver la graduación de las distintas sanciones. Para ello analizaremos los distintos criterios de graduación, la reducción por pago y no impugnación y la condonación de las sanciones tributarias. Bien, empezando por el primer bloque, la potestad sancionadora de la Hacienda Pública, decir que el ius puniendi del Estado está recogido en el artículo 25.1 de la Constitución. Dicho artículo establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. La potestad sancionadora del Estado para castigar se puede establecer mediante 2 sistemas. Por un lado, el derecho administrativo sancionador, que es aplicable por la Administración, y el derecho penal, que en este caso es aplicable por jueces y tribunales. Asimismo, la potestad sancionadora de la Administración es la facultad que tiene cualquier tipo de administración para interponer sanciones, pero siempre teniendo en cuenta que existen unos límites a esas sanciones, como son la ley, la prohibición de la privación de libertad, el derecho de defensa y la subordinación a la autoridad judicial. Asimismo, en cuanto a la potestad de la Hacienda Pública, decir que la Ley General Tributaria es aplicable, tal y como se indica en el artículo 1, a todas las administraciones públicas, si bien las del País Vasco y Navarra se rigen por su propia normativa. En este caso, la potestad sancionadora de la Hacienda Pública lo que trata de proteger es el erario público y los valores constitucionales recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, que vienen a ser el principio de igualdad, el principio de generalidad, el principio de progresividad y la no confiscación. La naturaleza jurídica, como veremos más adelante, de las infracciones y sanciones es distinta. Y la relación jurídico-tributaria recogida en el artículo 17 de la Ley General Tributaria establece que esta relación es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. Asimismo, para aplicar la potestad sancionadora debe tenerse en cuenta que todas las resoluciones que se lleven a cabo en los procedimientos sancionadores deben estar motivadas, tanto respecto a los hechos que se deben recoger expresamente para saber cuál es la infracción cometida, como a los fundamentos en los que se basa dicha sanción. Y posteriormente, en su caso, si fuese necesario, el control de este tipo de procedimientos se llevará a cabo por la jurisdicción contencioso administrativa.
Ya entrando en el segundo bloque, que son los principios del derecho tributario, a continuación analizaremos esos principios limitadores del ius puniendi individualmente. El principio de ellos es el principio de legalidad, que recoge que las infracciones y sanciones han de estar reguladas por una norma con rango de ley, es decir, una ley orgánica u ordinaria o un decreto legislativo. Este principio abarca tanto la tipificación de las infracciones como la determinación de las sanciones y la correspondencia o correlación entre ellas. El segundo de los principios, el principio de tipicidad, establece que la acción u omisión en que consiste la infracción debe estar tipificada en una norma con rango de ley. Y esa norma debe ser concreta, precisa e inteligible. Asimismo, este principio lo que hace es prohibir la analogía. Sin embargo, estaría permitida la analogía iuris, es decir, cuando la norma que se va a aplicar es favorable al contribuyente. El tercero de los principios, el principio de responsabilidad, exige que nadie sea castigado por hechos ajenos. Los requisitos que exige este principio serían la imputabilidad, la reprochabilidad o exigibilidad y la culpabilidad. Asimismo, a través de este principio queda plasmado que no es posible transmitir las sanciones, y ello en base al principio de personalidad de las sanciones. Asimismo, debemos tener en cuenta que la responsabilidad de las sanciones puede ser solidaria o subsidiaria. El cuarto de los principios es el principio de no concurrencia, o también llamado principio non bis in idem. Este principio lo que implica es que no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho. Es decir, cuando existe identidad de sujetos, hecho y fundamentos, esto no se puede volver a sancionar, sino que ya ha sido sancionado y, por tanto, ya se ha terminado el procedimiento. Asimismo, a través de este principio se establecen el análisis de determinadas concurrencias, como son la concurrencia entre la infracción y el delito, entre la infracción y la sanción, entre la sanción y los criterios de graduación y las circunstancias calificadoras de la infracción, por último, las concurrencias entre la sanción, los intereses de demora y los recargos. El siguiente de los principios es el principio de irretroactividad, que implica que serán aplicables las normas vigentes en el momento de la comisión de la infracción, salvo en aquellos casos en los que la norma posterior sea más favorable al infractor, en cuyo caso sí que será aplicable la retroactividad. Es decir, la retroactividad se aplica solamente cuando la norma es más favorable y afecta tanto a la tipificación de la infracción como al plazo de prescripción. El sexto de los principios que vamos a analizar es el del derecho de defensa del presunto infractor, que es el derecho a ser informado de la acusación en la notificación de inicio, es decir, cuando se nos notifica el inicio del procedimiento sancionador, el derecho a utilizar los medios de prueba para la defensa del supuesto infractor, en este caso pues a través de las alegaciones o posteriormente a través de los posibles recursos que puedan plantearse frente al procedimiento sancionador, y el derecho a no declarar contra sí mismo o a no declararse culpable. Otro de los principios es la presunción de inocencia, es decir, que no existe responsabilidad o culpabilidad del supuesto infractor mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y la carga de la prueba, en este caso, la tendría la administración. Otro de los principios es el de buena fe. Este principio implica que se presume siempre la buena fe, tanto de la administración como del contribuyente. Sin embargo, la buena fe del contribuyente lo que hace es que no se exime de las infracciones tributarias, salvo que la administración pruebe esa mala fe. El último de los principios que vamos a tratar brevemente sería el principio de seguridad jurídica, que lo que trata es de dar certeza y legalidad al procedimiento sancionador.
La prescripción de las sanciones es una causa de extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo. En el caso de las infracciones, el plazo que debe transcurrir para que una infracción o un hecho constitutivo de infracción ya no pueda ser perseguido por la Administración son 4 años. Lo mismo ocurre con las sanciones. Sin embargo, en cuanto a las sanciones, también tenemos el plazo de caducidad de estos procedimientos, los cuales deben ser iniciados una vez comunicada el procedimiento de infracción, bien sea mediante procedimiento de inspección o bien sea con un procedimiento de gestión. La Administración cuenta con un plazo de 3 meses para iniciar el procedimiento sancionador. Sin embargo, la caducidad, una vez ya iniciado, se produce en el plazo de 6 meses si desde el inicio hasta la notificación de la resolución transcurren más de 6 meses. Asimismo, también mencionar en cuanto al principio de seguridad jurídica las dilaciones indebidas, aunque esto ha dejado de tener tanta relevancia, puesto que con las modificaciones de la Ley General Tributaria se han establecido unos plazos máximos de duración de estos procedimientos tributarios. El principio de proporcionalidad. Este principio lo vamos a analizar tanto de manera genérica como directamente en las infracciones y sanciones tributarias. El principio de proporcionalidad implica dar a cada uno lo suyo. Por lo tanto, en virtud de dicho principio, las penas, sanciones y medidas adoptadas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Los requisitos que deben darse es la competencia del órgano sancionador, es decir, ver si el órgano que está o que nos va a sancionar tiene competencia para sancionar ese hecho, y además que las sanciones deben estar motivadas. En cuanto a los elementos que exige este principio de proporcionalidad, debe analizarse 3 juicios: el juicio de idoneidad o juicio de adecuación, el juicio de necesidad o juicio de indisponibilidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Asimismo, deberemos tener en cuenta que el principio de proporcionalidad debe analizarse en determinados ámbitos. En el derecho penal, el primero que vamos a analizar, existen 3 momentos en que podemos cuestionarlos el principio de proporcionalidad. El primero de ellos es cuando se tipifican por el legislador las conductas. El segundo, cuando se determinan las penas. Y el tercero de los momentos sería cuando se individualizan las penas. Asimismo, debemos tener en cuenta que en el derecho penal este principio debe aplicarse siempre respetando los derechos fundamentales. El segundo de los aspectos que vamos a analizar es este principio dentro del derecho administrativo. Este principio implica que deben escogerse las medidas menos restrictivas para el infractor. Asimismo, debe motivarse la necesidad de esas medidas y, además, justificar la adecuación de las mismas. Por tanto, los medios de ejecución forzosa han de ser proporcionados a la medida sancionadora que queremos implantar. El tercero de los análisis es en la Unión Europea, y en este caso debemos tener en cuenta tanto el principio de subsidiariedad, es decir, que solo se aplicaría la normativa de la Unión Europea si no es suficiente con la normativa que existe en los Estados miembros, y el principio de proporcionalidad, que se aplicará siempre teniendo en cuenta los tratados que existen a nivel de la Unión Europea. Y por último, en cuanto al derecho tributario sancionador, aquí deberemos tener en cuenta que debemos analizar la culpabilidad, es decir, analizar el grado de culpabilidad para determinar si una sanción es leve, grave o muy grave, la calificación de la infracción, es decir, la determinación unitaria de esa infracción, y luego los criterios de graduación de la sanción. A continuación, analizaremos la proporcionalidad de las infracciones tributarias. Decir que en el régimen sancionador debemos analizar tanto la normativa estatal como la autonómica o la local.
Asimismo, el principal objetivo de todo este procedimiento es fundamentalmente recaudatorio. Y entonces tenemos que tener en cuenta unas circunstancias calificadoras de las infracciones, como son los medios fraudulentos, anomalías sustanciales en la contabilidad, facturas, justificantes o otros documentos falsos o falseados, o la utilización de personas o entidades interpuestas. La ocultación y, por último, el cálculo de la incidencia de las circunstancias calificadoras, que puede hacer que nos aumente la sanción en un 10%. Ya entrando en los tipos infractores, vamos a analizar muy brevemente cada uno de los tipos que se recogen del artículo 191 al 206 bis y la disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria. El artículo 191 tipifica el hecho de dejar de ingresar dentro de plazo. Y aquí existen dos excepciones. Cuando se hace una declaración extemporánea o cuando no hay recepción del ingreso y se inicia el procedimiento de apremio. No hay recepción, pero realmente sí se ha hecho el ingreso. Entonces, en estos casos no se podría cometer la infracción. Y la base de esta sanción sería la cuantía no ingresada. El segundo de los tipos infractores sería incumplir las obligaciones de presentar declaraciones o documentos necesarios. En este caso, la base de la sanción sería la cuantía declarada o la diferencia entre la cuantía declarada y el resultado de los datos. El artículo 193 recoge el tipo infractor de obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Aquí existe una posible regularización voluntaria y, de todos modos, la base de esta sanción sería la cantidad devuelta indebidamente. En el artículo 194 se recoge el supuesto infractor de solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales. Y la base de la sanción sería la cuantía indebidamente solicitada. En el artículo 195 se recoge el tipo infractor de determinar o acreditar improcedentemente partidas o créditos, partidas o créditos en la base o en la cuota y declarar incorrectamente esas rentas o esas cuotas repercutidas. La base de la sanción sería la cuantía indebidamente determinada o acreditada. En el artículo 196 se recoge el tipo infractor de imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles o resultados a socios o miembros de entidades sometidas al régimen de imputación de renta. Y en este caso, la base de la sanción sería la cuantía no imputada. El artículo 197 recoge el tipo de imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones o pagos a cuenta a socios o miembros de entidades en régimen de imputación de rentas. La base de la sanción sería la diferencia entre la cantidad imputada y la que debió imputarse. El artículo 198 recoge tres tipos infractores distintos y cada uno de ellos tiene una infracción determinada y además es una cuantía fija. La falta de presentación de autoliquidaciones, que conlleva una sanción de 200 euros, la obligación de comunicar el domicilio fiscal, que implicaría una sanción de 100 euros, y la necesidad de autorización de autoridades aduaneras. Esta infracción implicaría una sanción de 400 euros. En el artículo 199 se recogen también tres tipos infractores que tendrán la cuantía varía en función del tipo infractor y ya no se ha recogido aquí porque también tiene determinadas calificaciones. En los tipos infractores serán presentar incorrectamente una autoliquidación o una declaración, declarar incorrectamente o suministrar información de forma incorrecta y no contestar a requerimientos individualizados de obtención de información. El artículo 200 de la Ley General Tributaria recoge el incumplimiento de las obligaciones contables y registrales por parte de, bien sean la persona física profesional o empresario y
cualquier tipo de entidad. Las sanciones son de 200 euros, salvo algunas excepciones que recoge el artículo 200.3 de la Ley General Tributaria. El artículo 201 recoge el incumplimiento de las obligaciones de facturación y aquí el tipo de sanción variará en función de si nos encontramos ante una infracción leve, grave o muy grave, que dependerá de las obligaciones de facturación que hayamos incumplido. Y en el artículo 202 se recoge el incumplimiento del deber de utilización del NIF, el número de identificación fiscal, lo cual conlleva una infracción, una sanción del 5% de las cantidades indebidamente abonadas, con un mínimo de 1.000 euros. Y esta, que ya es mucho más relevante, la sanción ya por el tipo fijo que se establece, la comunicación de datos falsos o falseados, cuya sanción son 30.000 euros. En el artículo 203 se recoge la infracción de la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria. En este caso, el tipo de infractor recoge distintas conductas, como pueden ser no facilitar documentos o no atender requerimientos de la administración. El artículo 204 recoge el incumplimiento del deber de sigilo de los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta. En este caso, por cada uno de los datos que hayamos omitido, la sanción será de 300 euros. El artículo 205 recoge el tipo de no comunicar datos o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador de rentas sometidas a retención o a cuenta, o ingresos a cuenta. Bueno, este tipo de sanciones van a ser variables en función de si la infracción es leve o grave. Y ya los tres últimos tipos infractores serían el del artículo 206, que sería el incumplimiento de la entrega de certificados de retenciones e ingresos a cuenta, cuya sanción son 150 euros. Y el 206 bis recogería la infracción en supuestos de conflicto de aplicación de la norma. En este caso, se trata de incumplimientos de las obligaciones tributarias cuya regularización se debería haber efectuado en virtud del artículo 15 de la Ley General Tributaria. Y ya en la disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria se recoge el último de los tipos infractores, que sería no declarar bienes o derechos situados en el extranjero. En este caso, los tipos infractores serían no presentar en plazo o de forma incompleta o inexacta o con datos falsos y presentar por distintos medios a los electrónicos, informáticos o telemáticos. Decir que en cuanto a la no declaración de bienes y derechos situados en el extranjero a través del modelo 720, en los últimos años, bueno, en los últimos meses está habiendo bastantes resoluciones en relación al mismo, porque la Hacienda Tributaria, al mismo tiempo de este tipo de infractor, lo que hace es incluir esos bienes como una ganancia y, por tanto, está siendo de objeto de resolución por el Tribunal Supremo un recurso de inconstitucionalidad en esta materia, porque está generando bastantes. Ya el último de los bloques que vamos a analizar es el de la graduación de las sanciones. Indicar que los criterios de graduación son los que se enumeran en esta diapositiva: la comisión repetida de infracciones, el perjuicio económico para la hacienda pública, el incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación o documentación y el acuerdo o conformidad del interesado. Luego también se recogen otros criterios de graduación a lo largo de la Ley General Tributaria, como pueden ser la declaración espontánea, el número conjunto de datos, la capacidad económica del supuesto infractor y el número de requerimientos desatendidos. A continuación vamos a pasar a analizar los 4 tipos. La comisión repetida de infracciones tributarias. En este caso deben de darse 3 requisitos: que las infracciones sean de la misma naturaleza, que exista una resolución firme en vía administrativa de esas infracciones que queremos utilizar para la comisión repetida y que se cometan esas infracciones en el plazo de 4 años.
En este caso, el incremento de la sanción estaría entre un 5 y un 25% en función de la comisión de las infracciones. El segundo de los criterios de graduación que vamos a analizar es el perjuicio económico para la hacienda pública. En este caso, el perjuicio económico se calcula como la base de la sanción partido por la cuantía de la autoliquidación o de la declaración o del importe de la devolución. Y en función del perjuicio económico que se haya provocado, el incremento de la sanción podría estar entre un 10 y un 25%. En cuanto al tercero de los criterios, el incumplimiento sustancial de obligaciones de facturación o documentación, este criterio de graduación se produce cuando el incumplimiento afecte a más del 20% de las operaciones sujetas a facturación, o bien cuando la administración tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas a facturación. Asimismo, también se aplica cuando este incumplimiento afecte más del 20% de los documentos de circulación expedidos o utilizados en el periodo comprobado por la Administración. Y el cuarto de los criterios de graduación sería el acuerdo o conformidad del interesado. En este caso, cuando hay acuerdo entre la Administración y el supuesto infractor, se produciría una reducción del 50% de la sanción. En este caso no podría acumularse la reducción por pago en periodo voluntario, que sería del 25%, y tampoco el infractor podría reclamar esta sanción. Es decir, ya no habría posibilidad ni de recurso ni de reclamación ante el TEAR o el TEAC en función de la infracción. Y luego estarían los casos de conformidad del interesado. En este caso, la reducción sería del 30%, es decir, una reducción menor que cuando hay acuerdo, pero aquí sí podríamos aplicar la reducción por pronto pago o pago en periodo voluntario, que sería del 25%. Al igual que ocurre en el caso anterior, tampoco podríamos reclamar o impugnar esta sanción, ni mediante recurso de reposición ni mediante reclamación económico-administrativa. En este caso, como vemos, tendríamos el beneficio del 25% por pago voluntario, que se sumaría al 30% de la reducción por conformidad. Y ya para finalizar, vamos a analizar los criterios de graduación de las sanciones no pecuniarias. Estos criterios serían la calificación de la infracción, es decir, si podemos tenerla como una única infracción, si son varias, el importe de la sanción y luego la reincidencia que tenga el infractor en ese tipo de comisión de infracción. Luego tendríamos la reducción de las sanciones del 25%, lo que comentábamos antes, cuando se hace el ingreso en periodo voluntario o dentro del periodo voluntario de pago se solicita el aplazamiento o fraccionamiento de esa sanción, tendríamos derecho a una reducción del 25%. Pero el hecho de obtener esta reducción implica que no podemos interponer ni el recurso de reposición ni la reclamación económico-administrativa. Y tampoco sería aplicable esta reducción del 25% si ya hemos recurrido la infracción, perdón. En caso de incumplimiento, es decir, si recurrimos o bien la sanción o bien la liquidación, o no pagamos en periodo voluntario en los plazos que hemos solicitado para el aplazamiento o fraccionamiento, sería exigible esa reducción del 25%, es decir, la Administración nos reclamaría el abono del 25% que previamente nos habían eliminado. Y ya por último, en cuanto a la condonación de las sanciones, decir que el artículo 191 de la Ley General Tributaria establece que la extinción de las sanciones ha eliminado la posibilidad de condonación graciable de las sanciones firmes. Por tanto, solo podrán condonarse las sanciones en virtud de una ley, en la cuantía y con los requisitos que esa misma ley determine. Actualmente se aplica la normativa de condonación de la deuda recogida en el artículo 75 de la Ley General Tributaria.
Pues aquí damos por finalizado este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya resultado interesante el tema tratado y quedamos a su disposición para cualquier aclaración. Muchísimas gracias, Susana, por la exposición y por tu tiempo. Gracias también a todos por su asistencia. Les recordamos a todos los suscriptores de Iberley que la ponencia la tendrán disponible en breve en nuestra página web y, como comentaba Susana, esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen en las próximas. Un saludo a todos. Adiós.